El capítulo 6, La ciencia del hombre mira a la mujer, del libro La mujer, un enfoque antropológico, comienza con una introducción titulada La evolución del hombre y de los hombres. En ella explica que la investigación del capítulo comenzará haciendo un repaso por las teorías antropológicas sobre la naturaleza básica de los sexos y su participación en el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Primeramente, los autores nos recuerdan que los primates superiores debieron de organizarse en grupos sociales, mostrando un alto grado de cooperación. Más adelante, y para transitar de sociedades protohumanas a humanas, las actividades de subsistencia cambiaron su enfoque, pasando de conseguir individualmente los alimentos a conseguirlos para un bien con otros, repartiendo así el alimento entre los miembros del grupo. Lo que facilitó tal repartición fue la aparición de superestructuras sociales como lazos de parentesco padres-hijos. Para terminar este breve recordatorio, indica que los elementos económicos y sociales fueron cruciales para marcar la diferencia y el avance entre las primeras comunidades humanas. A continuación, dedica el objetivo del capítulo a analizar las teorías más destacadas de los siglos XIX y XX sobre los papeles del macho y la hembra en las comunidades recolectoras protohumanas y humanas de los primeros tiempos. Comienza señalando el interés por estudiar los aspectos sociales e ideológicos de las primeras sociedades durante el siglo XIX. Después, en la antropología social de comienzos del siglo XX, el interés radica en la estructura filogenética de la arqueología y más basada en datos. Cuando los investigadores pretendieron crear un modelo de sociedad, adoptaron presupuestos implícitos o explícitos sobre la situación económica y social de los sexos. Así surgieron interrogantes como las siguientes: ¿dónde radica la principal división de trabajo en la sociedad antigua, entre los padres y los hijos o entre los sexos? Los filósofos sociales del siglo XIX sostenían que las hembras habían sido núcleo de la aparición de tabús como el incesto y el establecimiento de grupos endogámicos. Por otra parte, teóricos contemporáneos sostienen que el carácter dominante e innato del macho es el tema central que subyace la vida económica y social de la más remota antigüedad. En tal situación, la hembra tuvo un papel periférico en torno a la reproducción y la vida doméstica. La interrogante que se propone es si estas teorías estudian la evolución del hombre o de la humanidad, y si estas zonas han sido erróneamente superpuestas. Modelos del siglo XIX. Aparentemente, las hipótesis que nacen durante ese siglo son contrarias a los dogmas vigentes en cada momento. Los autores ponen en cuestión que hasta un cierto punto las teorías antropológicas del siglo XIX se han desarrollado como acción contraria a las ideas del siglo XIX. A continuación, analizaremos las ideas de los filósofos sociales más importantes durante este siglo. Comenzaremos con Charles Darwin, quien mostró algunas teorías interesantes en el estudio de la naturaleza de las primeras sociedades, en cuanto a adaptaciones especiales de Homo sapiens. Darwin estudió la zona evolucionaria primigenia, que separó al ser humano de los primates. Él argumentó que el esqueleto adquirió sus proporciones actuales mucho antes de que el cerebro y la cabeza alcanzaran sus características humanas, como consecuencia de las presiones de la selección natural. Intervinieron durante un largo periodo de la prehistoria humana, en la capacidad humana de adaptarse intelectual y socialmente en un ambiente con otras especies más fuertes que el ser humano, y es así como nace la cultura humana. Una vez que se adaptó la especie humana, también se desarrolla lo que Darwin llama instintos sociales. El humano empieza a estrechar lazos afectivos y gracias al grado de cooperación en cuanto a la obtención de alimentos, acciones ofensivas y defensivas, es decir, se desarrolla una responsabilidad social llamada moral humana. Esta moral es la característica que nos diferencia al hombre de las demás especies. En su inicio, el individuo sabía que si cooperaba con un grupo, este tendría beneficios en un futuro. Posteriormente, los grupos tomaron esta moral como un sistema de normas para regular al mismo.
Darwin menciona que la segunda fuente de desarrollo de la moralidad fue el campo de la actividad sexual y su regulación. El establecimiento de uniones heterosexuales estables fue esencial para las primeras sociedades humanas. El matrimonio fue la solución cultural para los celos sexuales de los varones. Cuando el humano se autodisciplina, las tensiones en los grupos disminuyen y esta actitud resultó ser fundamental para las sociedades humanas. En la obra The Descent of Man son estereotipados los comportamientos del hombre y la mujer en cuanto al contexto de la filosofía y tradición popular. Entonces nos dice que los varones tienen mayores impulsos sexuales y son naturalmente más afirmativos y competidores. En cuanto a las mujeres, son menos agresivas y tienden a tener más cuidado con los pequeños. Sin embargo, la hembra es asexuada para controlar y frenar la energía del varón, estimulando la cooperación en el grupo y reduciendo las tensiones sexuales. Algunos evolucionistas del siglo XIX consideran que el desarrollo de la cultura se originó gracias a la promiscuidad sexual. Nos explica que durante la primera fase la reproducción humana no estaba regulada por relaciones formalizadas o exclusivas de ser heterosexuales. Posteriormente, las mujeres imponen un sistema de parentesco matrilineal unido. Sin embargo, los varones también imponen su sistema patriarcal como propiedad sobre los hijos y mujeres. Gracias al desarrollo de estas secuencias fue posible la formación de la familia nuclear. Asimismo, se destaca el papel importante de las féminas para establecer el matrimonio. Después, los varones utilizaron esta institución a su favor, ya que ellos seguían teniendo relaciones de poligamia y al mismo tiempo pedían obediencia y castidad por parte de las mujeres. De otro modo, el investigador Lubbock expone la realización de infanticidios durante la aparición de estos grupos, ya que las niñas no cazaban, solo comían y debilitaban a la tribu, porque se convertían en un punto de tentación para las tribus vecinas. Es decir, no había una igualdad de sexos, al poner al hombre como el campeón del grupo por ser el cazador y proveedor. La tendencia de los eruditos a ver los sexos aislados y actuando de formas opuestas y complementarias se atribuye a la visión cultural europea, que pone al hombre y a la mujer como seres distintos en el campo social y biológico. El siguiente apartado se titula Modelos del siglo XX. El primer subtítulo es La caída de la promiscuidad y el matriarcado. Este nos dice que a comienzos del siglo XX los antropólogos norteamericanos desacreditaron las teorías del siglo XIX. Entre ellas, rechazaron la idea de fases universales de desarrollo cultural, una de ellas la fase de la promiscuidad. Ellos argumentaban que como la cultura se basa en el reconocimiento del parentesco y la división del trabajo, y la existencia de una sociedad sin matrimonio o algún tipo de estructura familiar no se da nunca en las sociedades primitivas, resultaba imposible tal fase en la sociedad humana. Además, se puso en duda el sistema matrilineal como sistema de descendencia. Robert Louis, en su libro Primitive Society, señalaba que el matriarcado era un fenómeno que no se da en el mundo primitivo. Sugirió además que la descendencia matrilineal misma era algo raro y anómalo. Por ello, el sistema matrilineal es una curiosa y pasajera forma de organización social que inevitablemente desaparece para dejar lugar a la forma patrilineal, denominada como más estable y fundamental. La siguiente hipótesis en ser propuesta fue la del hombre cazador. Comienza diciéndonos que hoy día han cobrado nuevas fuerzas algunos de los temas que ya habían sido tratados. Se trata de temas relacionados a los papeles del macho y la hembra, tales como la promiscuidad, el origen de la familia y la naturaleza de las primeras organizaciones sociales humanas. Se plantea nuevamente la evolución de la organización social más allá de la familia nuclear. Otra vez, viene a tela de juicio que en la prehistoria el hombre atravesó una fase de promiscuidad sexual universal.
Con tal de aclarar el panorama, los científicos actuales han vuelto a focalizar su estudio en el comportamiento del hombre, comparándolo con otros primates vivos. El principal aspecto de este estudio son las diferencias de comportamiento entre sexos. Los machos son dominantes, competidores y agresivos. Las hembras, por su parte, son sumisas, tienden a la crianza y a la dependencia hacia la acción protectora de los machos. Respecto a la teoría de la promiscuidad, pensamientos como los de Salins rechazan la idea, argumentando que el control de los impulsos del primate es el principal requisito para la formación de la sociedad humana. Asimismo, resalta que para las primeras sociedades recolectoras, la división del trabajo entre varón y hembra como pareja conyugal era imprescindible para subsistir. Se presume pues que la caza era la técnica productiva más importante y que de ella los varones eran los participantes. Así se crea la visión del macho como proveedor de su consorte y sus hijos. La caza es la pauta de conducta dominante de la especie humana. La siguiente hipótesis a tratar es la de los lazos entre varones. En esta se dice que la adecuación biológica del macho instituye la división del trabajo básico en la familia conyugal y crea grupos de producción cooperativos fuera de esa unidad. Tales pautas de cooperación entre varones se han explicado a partir de la biología. Se argumenta que hay factores genéticos basados en la pertenencia al grupo de los primates del macho humano que le predisponen a tener lazos de unión con miembros del mismo sexo. Bajo esta premisa se concluye pues que las hembras no poseen estos códigos y por lo tanto son menos adecuadas genéticamente para realizar actividades económicas y políticas que requieren de la cooperación. La siguiente hipótesis es la mujer como recolectora. Sin embargo, esta tesis presenta otra serie de alternativas teóricas sobre el papel de ambos sexos en la evolución. Esta es una idea nueva y no constituye un cuerpo teórico bien integrado. El enfoque de las discusiones es en torno a 3 dimensiones básicas para el papel del macho: la sexual, la social y la económica. Otra hipótesis tratada es el hombre como ello. A partir de todo lo anteriormente referido, se dice que la tendencia a la estructuración de las relaciones agresivas de los machos proporciona la base para la cooperación y la organización de las comunidades, hasta llegar a quedar genéticamente impresa. Van Lawick-Goodall estudia el comportamiento de mandriles, por lo que se da cuenta que en esta especie los machos no muestran competencia por la hembra y tampoco sienten tanto interés por los celos en las relaciones sexuales. Del mismo modo, Scheler confirma esta teoría por el desinterés que tienen los primates ante las relaciones coitales. El análisis del comportamiento de estos animales ayudó a algunos investigadores a indagar cuáles eran las actividades de los homínidos antes de la caza, por lo que se dieron cuenta que la naturaleza de los primates es gregaria, mediante juegos y cuidados mutuos, aunque suelen hacer exhibiciones casi teatrales de conducta debido a que la agresión y la energía se vuelcan no tanto como individuos, sino como sobre el ambiente. También mostraron una predisposición genética con la acción de defensa, que es fundamental para las relaciones sociales cooperativas. Esta acción radica contra los elementos exteriores al grupo. En la comunidad de primates se caracterizan por tomar su papel de defensa, los machos ante las responsabilidades del embarazo y la crianza. Durante la época de los homínidos, las hembras estaban predispuestas, tanto estructural como químicamente, para la crianza y educación de los pequeños, lo cual ayudó al refinamiento de los sistemas de la comunicación a través de las generaciones. Estamos hablando de una transmisión de supervivencia que se enseñaba por medio de los lazos afectivos entre madre e hijo. El hombre como creador de la familia. En las teorías androcéntricas se dice que los machos regulaban las relaciones sexuales, con base a emparejamientos únicamente para las hembras, por medio de la eliminación de competidores varones. Estos grupos de un varón y varias hembras dio inicio al reconocimiento de la paternidad,
sobre la descendencia. Es aquí cuando se desarrollan las unidades domésticas y el varón cubre la función cazador-proveedor. En la comunidad de los mandriles nace la familia matricéntrica, que es la unidad de la vida socioeconómica más probable de la sociedad protohumana según Linton. El hombre como cazador-proveedor. Las teorías androcéntricas de la evolución cultural humana señalan al hombre como proveedor de la familia, debido a sus capacidades innatas para la mutua asociación. Sin embargo, pruebas arqueológicas demuestran que hubo una fase social vegetariana, ya que sus principales herramientas eran muy sencillas. Después se fue perfeccionando la técnica de caza gracias al avance en sus proyectiles y el descubrimiento del fuego. Con el paso del tiempo, la caza favoreció a la especialización laboral, iniciando con el reparto de comida, la fabricación de herramientas, y con el tiempo se abrieron nuevas pautas de cooperación económica que ahora denominamos como sistemas de parentesco.